1:10. Buenas noches, amigos. Hace poco recordaba una escena concreta que el cine llevó a la gran pantalla con enorme éxito. Una escena que muchos, estoy seguro, también han contemplado con los mismos ojos de estupor. Es un padre de familia, un padre vestido con su camisa de cuadros, barba poblada, y que ha salido dirigiéndose a lo que es un pequeño embarcadero porque hay unos sonidos raros que no dejan dormir a su familia. Esa familia vivía en una casa que quedaría marcada para siempre, para toda la vida. Una casa que se convirtió primero en libro de éxito, después en película. Una casa en Amityville. Y la escena que yo siempre recuerdo es la que se produce cuando el padre siente algo a su espalda, se gira y mira hacia dos ventanales que son característicos, dos ojos de la propia vivienda, en la parte superior. Allí ve a su propia hija de unos 4 años. Le sorprende porque la niña está mirando a través de la ventana, mirándole a su padre. Es la madrugada. No es habitual que haga eso. Padre e hija se quedan como hilados, enhebrados por algún tipo de energía. Pero el padre tiene un rostro de terror, porque en la misma habitación con la luz apagada, por detrás de la niña, hay algo, una sombra, algo que él identifica como un cerdo. La historia de Amityville se compuso de imágenes, es bien conocida por todos los amigos del misterio, pero su potencia es tan tremenda que silenció y sepultó otros muchos casos que en aquella década de 1970 se produjeron. Haciendo un breve estudio nos hemos encontrado con historias hasta parecidas en su tremenda anomalía, en sus situaciones absurdas, incomprensibles, pero hay un patrón que las une, amigos. Una familia que se cambia de casa, que tiene los mejores deseos y que poco a poco la convivencia se va convirtiendo en un infierno. El terror o horror en la casa de Ocean Avenue, Amityville, eclipsó a todas las demás. Pero ¿por qué no poner el foco de nuestra luz, de nuestro viejo y pequeño Flexo, sobre estas otras historias? ¿Por qué no elegir una que es tan tenebrosa como la mismísima de Amityville? ¿Por qué no hablar directamente con los testigos? Con la madre que vivió en el infierno, en otra casa, no muy lejos de allí, curiosamente. Esta noche, nuestro primer dossier es entrar en ese dormitorio, en esa habitación, en esa cocina, en esos pasillos. Un caso del que creo que en España apenas se ha hablado. ¿Os apuntáis a la aventura? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, Cadena Ser. Esta noche hay diferentes contenidos. La conspiración va a ser importante, clave. Preparaos. Pero como decimos, la investigación primordial, o lo que va a ocupar esta primera hora, yo creo que merece la pena. Tiene documentos, tiene voces, protagonistas de un misterio. Y os seré muy sincero, yo no tenía ni la más remota idea de la existencia siquiera de este caso. Precisamente por eso, porque todos nos centramos en los mismos iconos del misterio. La familia que, aterrorizada, pasa 28 días en su domicilio de ensueño y se tiene que marchar de allí después de que varias voces casi los repelan. Otro detalle. ¿Os acordáis? En Amityville, un exorcista tuvo que acudir, un sacerdote, para intentar enfrentarse con algo que moraba en ese lugar, siempre según su opinión. Y fue indagando sobre casas, sobre ubicaciones y muebles civiles que habían sido exorcizados cuando dimos con este caso. Gracias a toda la investigación de este equipo, con Fermín Agustí, con Carlos Dargo, con Noel Calero, en los mandos sonoros, hemos podido llegar incluso hasta los testimonios de primera mano.
Y eso de verdad que merece toda la atención del mundo. Carmen ha investigado y se ha sumido en esta historia, e incluso hay que decirlo, también las pesadillas han acompañado a la obsesión que a veces llega cuando uno se mete demasiado a fondo en un suceso. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿De qué casa y de qué caso estamos hablando? Estamos hablando de la casa encantada de Hinsdale, aunque no es solo una casa, es todo un terreno, es una localización. Luego veremos cómo incluso tenemos el relato de investigadores que han podido estar en la zona y vivir los fenómenos que allí se producen. Te empiezo a contar cómo es una familia normal que vive en Buffalo, un matrimonio, Clara Miller y su marido Phil. Habían tenido 4 hijos. En 1968 pierden a la quinta niña, nació una niña y a los 2 días fallece, no saben muy bien por qué. El matrimonio, que en un principio era normal, con los problemas que puede tener cualquier pareja de los años que empiezan 70 en aquellos tiempos, hasta que un día empiezan a tener problemas serios en la pareja, empiezan a no llevarse bien, surgen las riñas y deciden darse un tiempo. Se van durante una semana a una pequeña cabaña a intentar solucionar los problemas, acompañados de los niños. Pasan varias jornadas viviendo en la naturaleza y creen que eso es lo que les hace falta. Deciden dejar su casa de Búfalo y empiezan a buscar una vivienda Iker en el campo. La agencia que les había alquilado esa pequeña casita dice que bueno, que tienen una casa bastante bonita, que tiene más de 100 años, pero que estaba todavía en buenas condiciones, que está a muy buen precio, porque era un matrimonio que tenía unos sueldos normales, y cuando van a verla se enamoran de esa vivienda. Es una casa blanca, tiene 2 pisos, en el piso de abajo hay un salón, una cocina bastante grande, una habitación, un baño, en la parte de arriba hay varios dormitorios también, el dormitorio de matrimonio, de nuevo un baño, incluso una sala de juegos, y también hay algo que aclara a la mujer, pues ella no estaba acostumbrada a esas grandes casas de campo y la extraña un poco. Hay una especie de habitación que está justo debajo de las escaleras que le dicen que es el cuarto de calderas o un trastero que lo puede utilizar para lo que quiera. En un principio, cuando están viendo la casa, esa puerta intentan abrirla y no cede, hasta que por fin consiguen abrirla y ven que es un cuarto muy oscuro, que no tiene ni siquiera luz, y les extraña que dentro de esa especie de trastero haya una chimenea. Pero fíjate, Iker, hemos podido hablar con Clara, que después de todos los fenómenos que ahora relataremos y que le ocurrieron, decidió escribir a modo de diario un libro con todas sus vivencias. Ella nos cuenta en la época cómo era su familia, cómo era su matrimonio. Éramos normales, como cualquier otra familia. Mi marido trabajaba y yo también en la Universidad del Estado de Nueva York. Compramos una cabaña en la montaña y nos gustó tanto que pensamos en irnos a vivir allí. Buscamos una casa y como la mujer que nos había vendido la cabaña tenía esta casa, nos hicimos con ella, aunque creo que durante un tiempo había estado abandonada. Como vemos, era una familia normal, van a vivir a la casa de sus sueños, creen que allí se van a solucionar todos los problemas, y justo el 18 de julio de 1970 empieza el traslado hacia esa vivienda en la que tanto cariño y tantos sueños habían puesto. Su familia, la familia de Clara, iba a ayudar a hacer la mudanza. Gordon, su hermano, es el primero que llega hasta esa vivienda y empieza a escuchar un extraño sonido como de abejas. Zumbidos de abejas. Incluso ve que las ventanas están completamente negras. En un principio piensa que son cortinas, aunque le extraña. Cuando se acerca más, son las abejas. La casa está plagada de estos animales, hasta tal punto, Iker, que ni siquiera pueden acceder. Llaman a un exterminador y acaba con todas las abejas, pero no sería el único episodio que tienen con estos animalillos. Parece que algo empezaba mal en ese 18 de julio de 1970. La casa era el primer aviso que daba.
Detalle curioso y significativo que en Amityville, el caso Patrón, el que se convierte en absolutamente célebre, también aparecían las moscas, lo estoy recordando ahora mismo. ¿Sí? Por lo menos el testimonio siempre subjetivo de los Lutz, de los habitantes, que de repente todo se llenó de moscas negras que tapaban hasta las ventanas. Clara nos hablaba de estos animales y de la sensación que tuvieron. Dijo que nunca había visto tal cantidad de abejas en un solo lugar. Y aquella no era la época del año en la que las abejas enjambran. Yo pensé, tendré que empezar a aprender a vivir con esto porque así son las cosas en el campo. No le dan mayor importancia a Iker, piensan que una vivienda en el campo pues tiene esa serie de problemas. Ellos estaban acostumbrados a convivir con muchos animales, es más, todos esos animales se trasladan con ellos a esa vivienda de Hinsdale. Tenían 2 perros, un gato, hasta una marmota que convivía con ellos y varios cerdos pequeñitos, varios animalillos que compartían la vida y en este caso la granja en la que iban a vivir. Tenían un terreno además muy amplio de 8 acres alrededor de la vivienda. Pero empiezan a surgir una serie de fenómenos que ya escaman a Clara, aunque en un principio no quiere decir nada. Una noche que iba a recoger a sus hijos de la escuela, va por la carretera, hacía una tormenta muy fuerte, había un fuerte temporal, mucho viento, en otras ocasiones ya se habían caído árboles a la carretera que impedían a los coches pasar, pero justo cuando pasaba cerca de una de esas ramas, ve una figura colgada de un árbol. Para enseguida, frena el coche, incluso el perro que iba con ella dentro se da con el cristal del vehículo porque ve a un ahorcado. No puede decir si es un hombre o una mujer, solamente ve una figura con una cuerda, una capucha en la cabeza y a ella la recorre todo un escalofrío. Se baja, coge su linterna y allí no hay absolutamente nada. Hay que decir que Clara permanecía todavía hoy, o sea, esta noche se ha producido una de las entrevistas que hemos tenido con ella. Podría dar buena fe nuestro compañero Carlos Largo, y su nerviosismo al recordar los hechos estaba absolutamente patente ahí todavía. Recordemos además que han pasado ya 30 años, porque esto ocurre en 1970. Ellos viven en esta casa de 1970 a 1974. Durante 4 años se producen toda serie de fenómenos. Pero cuando ya deciden empezar a hablar de lo que está ocurriendo dentro de la familia y de las apariciones, de las visiones que están teniendo, es cuando su hijo Mike, que estaba con unos amigos por el bosque cercano, un bosque que ya tenía fama de que pasaban cosas, de que era un lugar donde los coches que llegaban se estropeaban, donde había cierta energía que no era buena. Incluso los vecinos hablaban medio en broma, medio en serio, de un fantasma que se aparecía y lo daban como algo absolutamente normal. Mike, el hijo de 17 años de esta familia, cuando estaba por el bosque jugando con los amigos, de repente los 3 ven una figura de un hombre, parece joven, solo le ven por la espalda, pero sí se dan cuenta de que lleva una escopeta al hombro. Le siguen, está en medio de los árboles, está recorriendo ese bosque y cuando están casi enfrente de su espalda, desaparece. Mike recuerda incluso la historia a Iker. Muchos años después, él es consciente de que vieron algo extraordinario. Vimos a un chico joven que pasaba por allí con un arma. Queríamos acercarnos a él y preguntarle qué hacía en nuestra propiedad. No sé cómo lo hizo, pero el caso es que desapareció. Todo parecía centrarse en el exterior de la vivienda, en el bosque cercano. Parece que allí era donde se daban los fenómenos. Tal vez las corrientes de agua provocaban ese tipo de fenómenos. El caso es que la familia empieza a estar intranquila, porque dentro de la casa comienzan a oír ruidos. Por las noches, una especie de botas de un hombre, identificaban ellos por el ruido tan grande que hacía, lo pesadas que parecían ser, parecía subir y bajar las escaleras constantemente. Algo que se ha dado también en otros casos, incluso en nuestro país, Iker, como si alguien estuviera con periódicos, como si alguien rasgara periódicos o incluso tirara pilas de periódicos, cristales que se rompen y no hay ninguna ventana que estuviera rota.
fenómenos que en un determinado momento empiezan a identificar como un poltergeist. No era gente que se dedicara a leer ni libros de ocultismo ni nada por el estilo, pero como todo el mundo habían oído hablar de que en determinadas casas pues se producían este tipo de fenómenos, aunque creían que bueno, que era todo el traslado, que los ruidos del campo podían hacer o parecer que hacía esos ruidos y en realidad eran cosas naturales. Pero cuando ya ven que hay algo verdaderamente extraño es cuando se encuentran en la casa Mike y las dos hermanas pequeñas. Están viendo la televisión tranquilamente, justo detrás hay un gran ventanal y ven a un chico de unos 16 años. Parece que está perdido. Tiene la cara muy blanca, el pelo moreno, incluso va vestido con ropas como antiguas, como de otra época, de hace 20 años más o menos. Creen que es un chico que se ha perdido, que verdaderamente ha llegado hasta allí, no ha encontrado el camino de vuelta a su casa, aunque se extrañan porque no tenían vecinos. Los vecinos más cercanos estaban en la colina de enfrente y los conocían perfectamente, eran amigos de la familia. Cuando Mike sale a ver quién es este joven y si le puede ayudar a encontrar el camino de regreso a su casa, el joven parece que ni se da cuenta que Mike ha salido a su encuentro, hasta que le tiene casi enfrente e inmediatamente desaparece. Mike lo identifica como si apagáramos una televisión y esa figura se deshiciera. Pero esa misma noche le pasan cosas a Mike en su habitación. Él tenía una serie de estanterías donde apilaba varios juegos. Por la noche está durmiendo y se despierta con un fuerte estruendo. Un ajedrez que tenía en la estantería que había justo enfrente estaba como bailando por el suelo, pero no solo eso, ya despierto ve como otro juego sale volando de la estantería y va hacia él. Le cae justo encima del pecho, aprisionándolo. Da un grito muy grande y su madre se despierta y acude en su ayuda. El propio Mike nos recuerda hoy en día cómo vivió ese extraño suceso. De ningún modo puedo encontrar una explicación física. No existe ninguna fuerza gravitacional que pueda provocar que lo que está colocado al fondo de un montón caiga por sí solo y lo que está arriba no se caiga. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Una y 28 minutos, estáis ahí. La radio nos permite poner una lupa en el tiempo y el espacio y todos, cientos de miles de amigos, estamos ahora pues casi siguiendo las peripecias de una humilde familia norteamericana que va a empezar su casi calvario, podríamos decirlo así. Pequeño momento de oxígeno para que ahora Carmen nos siga contando cosas. Y es que además esta noche, tengo que decirlo, hay un regalo muy especial. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú tienes el disco ya de Cuarto Milenio, ¿no? Sí, yo soy de los privilegiados. Bueno, pues esta noche, Carmen, respira un poco, ¿eh? O lo digo yo, que te veo todo con los papeles y los legajos. El disco de Cuarto Milenio, la música de La Nave del Misterio, tanto televisiva como radiofónica, que hemos hecho con todo el cariño y que nos acaba de llegar prácticamente, y que huele a nuevo, y que hemos hecho de verdad para que disfrutéis, con ese único objetivo, porque la música es misterio, el arte más misterioso que duda cabe, y porque creemos que el misterio no es mudo, y este programa, bien lo sabe Noel, ¿verdad?, es sinfonía constante. La música, como ahora escuchando las aventuras, peripecias y desgracias de esta familia, la música nos amplifica la conciencia. Hay músicas tan elegidas que hacen que vivamos como otras vidas, y en otros tiempos incluso. Así que esos 22 temas, con un libreto de casi 100 páginas que he hecho personalmente, y todo el cariño de esta nave. Así que hoy, excepcionalmente, no sé si podremos volver a hacer esto, Universal nos manda 4 ejemplares que vamos a dedicar, con las vías, que sabes tú mejor que yo, ya abiertas. Claro que sí, que vías de contacto abiertas, 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena SER, www.cadenaser.com, para dejar vuestros mensajes segundo a segundo. Voy a decirle a Carlos algo que venga rápidamente, raudo, veloz,
para que nos cuente algo que es importante respecto a Clara Miller, que es esa sensación de que hay personas que, aunque haya transcurrido todo el tiempo del mundo, no pueden olvidar lo que han vivido. Y yo creo que este detalle es muy importante, es más importante de lo que parece. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Has podido hablar con Clara, que no es solo la vamos a decirlo así, escritora que ha puesto, como ocurrió en Amityville con Jay Anson, un diario sobre los sucesos que vivieron, que van complicándose además cada vez más, sino porque es ella la que vive en sus carnes y además como madre de familia de una forma especial. Casi en titulares, ¿qué has percibido de esta mujer? Pues en su voz se denotaba mucho nerviosismo al recordar todas las vivencias que ella y su familia habían experimentado años antes. E incluso, bueno, pues le comentaba a Carmen que cuando nos pusimos en contacto con ella, bueno, pues rápidamente respondió, pero sí que nos pedía, digamos, previamente qué tipo de preguntas se le podían hacer en esa entrevista. Parecía tener un poco miedo a descubrir parte de su pasado, de nuevo, a recordar, a rememorar. Y fíjate qué casualidad que, por ejemplo, también contactamos con un investigador que luego seguramente Carmen recuperará, Michael Rambacher, y precisamente Michael me confesaba, digamos, a través del correo electrónico, que Clara previamente le había escrito también a él para pedirle consejo, si aceptar esta entrevista o no. Y bueno, pues Michael, también le tenemos que agradecer, le dijo a Clara que sin ningún problema, que en su lugar él la haría la entrevista porque, bueno, según él, estas cosas hay que darlas a conocer, hay que traspasar fronteras, y aconsejaba a Clara que, bueno, que a pesar de que han pasado muchos años y que quizá no le traigan muy buenos recuerdos, que quizá era muy buena idea para ella, para ir dejando atrás todas estas cosas, el dar a conocer, el dar ese salto internacional, digamos, traspasar las fronteras y hacer llegar la historia aquí a España, por ejemplo. O sea que ella estaba un poco atormentada y no olvidaba, y además, digamos que se ratificaba en todos los hechos que se habían comentado en ese escrito que se había publicado en Estados Unidos. Eso es. Bueno, Carlos, pues vamos a escuchar a esta mujer. Ahora vamos a saber un poco cómo palpita su lenguaje y qué le va pasando poco a poco a esta familia. Porque los acontecimientos, Carmen, prosiguen. Es como un increscendo, como ocurre en otras ocasiones y en otras casas, ¿no? Sí, además, toda la familia es testigo de estos fenómenos. Algunos eran más incrédulos e incluso iban a investigar si oían un sonido en algún sitio para ver de qué podía tratarse, fenómenos naturales. Decía, por ejemplo, Mike, que era el hijo mayor, era el más descreído, o el marido, Phil, que en un principio no se creía nada, y además era el que menos tiempo pasaba en casa, porque él seguía teniendo su trabajo en Búfalo. Clara había dejado de trabajar, se dio cuenta un día de que ya no podía con todo, tenía que hacer más de 100 kilómetros al día, salía a las 5 de la mañana de su casa en el campo y llegaba a las 6 de la tarde, apenas veía a sus hijos y había tenido la niña pequeña algún que otro accidente, se había hecho una brecha con la bicicleta y entonces decidió dejar el trabajo por completo. Pero como te decía, Iker, las apariciones continúan y son más miembros de la familia los que ven, por ejemplo, a una chica que está bailando. Mari, que es la niña pequeña, estaba con una amiga jugando en el porche de la casa. Esta niña, Mari, tiene 11 años. De repente ve como una chica que ella identifica como muy blanca, grácil, dando vueltas, bailando, con un vestido vaporoso, dice que de pelo oscuro y de cara muy blanca, con algo extraño en los ojos, como si no tuviera ojos o los tuviera muy oscuros. Se va acercando a ellas como riéndose. Inmediatamente ellas se asustan, entran incluso en una crisis de pánico y la figura parece que se desvanece entre las hierbas. Van inmediatamente a contárselo a su madre. Cuando sale Clara, allí no hay absolutamente nada, pero después de todo lo que ha pasado ya cree a las pequeñas. Su hija Beth también es testigo de cómo en su propia habitación una figura de una mujer vestida de blanco, con la cara muy pálida, con el pelo, decía Beth, humedecido, como si acabara de salir del agua. La miraba desde la ventana. No sabía decir si estaba dentro o fuera de la habitación, pero estaba segura de que se había reflejado en su espejo. De nuevo entra en pánico Iker. La casa está viviendo ya una serie de fenómenos que hacen que la histeria colectiva se vaya propagando. Si quieres, nos lo cuenta la propia Clara, porque ella identifica cada uno de estos fenómenos y las visiones que tienen.
No puedo describirlo, realmente tienes que experimentarlo. Simplemente, de repente, ves y te sientes nerviosa, sientes presión en tus oídos. Nunca sabías lo que iba a suceder. Escuchas sonidos, pasas en la parte de arriba de la casa cuando no había nadie allí, todo tipo de cosas. Mi hijo vio a un hombre que desapareció justo delante de él. Y mi hija también veía cosas cuando realmente no había nada. Y yo, por ejemplo, escuchaba música y sonidos como cantos gregorianos en la parte alta de la montaña, cuando te puedo asegurar que tampoco había nada. Los fenómenos al principio eran más comunes en el exterior. Una vez vi a alguien y pensé que era mi hija porque parecía una chica muy joven. Bajé e intenté seguirla, pero ya no estaba. Mi hija estaba durmiendo, por lo que no podía ser ella, no sé quién podía ser. 40 años después de los hechos, prácticamente, una mujer, cabeza de familia, o madre de familia en este caso, se convierte en portavoz y pasa negro sobre blanco las experiencias que vive el núcleo, las personas que están ahí comportándose de una forma aparentemente normal, hasta que su vida empieza a ser casi imposible. Es decir, un calco que ha ocurrido en otras muchas ocasiones, a lo largo del tiempo. Repito que la historia del horror en Amityville eclipsó a todo lo demás. Nosotros hemos lanzado una encuesta esta noche, aunque hay muchos temas y muy distintos a lo largo de estas 3 horas, pero que tiene que ver con este fenómeno que sabemos que impresiona bastante y que siempre ha estado ahí. Seguramente nunca sabremos qué demonios, diablos o ángeles o fuerzas lo producen, pero que siempre ha estado ahí y comportándose de formas bastante parecidas. Aunque en este caso, por lo poco que yo sé, hay algunos elementos que cuando Carmen, por ejemplo, ayer me los iba contando, yo decía: qué curioso es el mundo del misterio. Creo, o pienso muchas veces que ya lo he escuchado todo, y siempre hay elementos novedosos, que no caben ni en la mente de un guionista, que aparecen, y que en mi opinión muchas veces aparecen porque son genuinos. Nos pueden parecer absurdos incluso, pero están ahí por el miedo de una familia. Nosotros hemos querido preguntaros a vosotros, los que estéis al otro lado, por si habéis vivido en alguna ocasión fenómenos de este tipo, quizá no tan graves, claro, pero fenómenos extraños, en vuestra propia casa, en alguna ocasión, porque puede salir un sondeo interesantísimo. Imagino que el porcentaje de los que digan sí va a ser mínimo, ¿no? Te equivocas. Pero me gustaría, ¿así? Sí, por el momento ha votado mucha gente y el 57,7% dice que ha vivido algún tipo de fenómeno extraño en su propia casa. En su propia casa. Bueno, esa es la encuesta, amigos. Porque quizá todo esto, con explicación o sin ella, sea algo mucho más común, más normal. La motivación de este programa, de esta primera hora, es exponer claramente que Amityville no era el único caso. Hay un detalle, Carmen, que tú me contabas y que a mí de verdad me dejó bastante impactado, y es: pasa algo con los armarios y la ropa de las niñas, nada más. ¿Ves? Un elemento que yo jamás había escuchado, por ejemplo, y que siempre, según el testimonio de esta madre, pues ocurrió uno de esos días. Pues sí, que además era curioso porque solo pasaba en la habitación de las niñas y en la suya propia. Parecía que el fenómeno, fuera lo que fuera, respetaba por completo la ropa de las personas masculinas, de los hombres que habitaban la casa. Era siempre la ropa salida de la cómoda del cuarto de las niñas y del cuarto de Clara. Ese era uno de los fenómenos, pero también había, como en otras casas encantadas... Pero, o sea, que entraban y aparecían las cómodas abiertas, sí, y estar la casa habitada en ese momento, y la ropa por fuera, la ropa solo de las niñas. Tirada por el suelo, como si hubiera salido volando directamente de los armarios y de las cómodas. Pero ocurrían más fenómenos que hemos identificado en otras casas supuestamente encantadas. Por ejemplo, olores, malos olores en alguna de las viviendas. Bajada de temperaturas. Había una habitación, la de la niña, la de Mary, la niña de 11 años, que casi ni se podía dormir allí, porque estaba en estado de congelación. Siempre estaba toda la casa caliente, menos esa habitación. También oían los pasos a los que hacía referencia antes, y Clara nos contaba en el corte que hemos escuchado antes cómo en una ocasión, cuando iba con su perro justo al lado de la casa, iba dando un paseo y escucha unos extraños rezos, una especie de canto gregoriano. Parece que era una música, ella decía que podía ser
alguien, algún vecino que estuviera cerca con ese tono, con esos rezos. Alguna iglesia incluso preguntó a los vecinos que tenía si por allí había algún templo, alguna iglesia. No era absolutamente nada. Ella afirma que escucha el canto gregoriano, pero fuera, en el exterior. O sea, que es una cosa exterior, fuera de la casa, en ese terreno que le pertenece, escucha unas voces. Eso es. Y no solo voces. Dentro de la casa también identifican un ruido muy fuerte. Una de las noches parece que se ha caído algo. La familia baja hasta el salón y se dan cuenta de que está todo en orden, pero las luces, de nuevo otro fenómeno característico, empiezan a parpadear. Tan solo en esa estancia, el resto de la casa estaba con la iluminación normal. Y una habitación en concreto de donde parecen venir los ruidos, de esa especie de trastero que había debajo de las escaleras. Abren la puerta y se dan cuenta de que hay una serie de ladrillos acumulados en medio de la estancia que pertenecían a la chimenea. Se quedan extrañadísimos porque era de noche, no había nadie más en la vivienda. ¿Y quién había apilado esos ladrillos y los había quitado de esa chimenea? Escuchamos lo que nos decían. Nos llevó un buen tiempo retirar todos aquellos ladrillos de aquella habitación. ¡Oh, Dios mío! Pensé, esto no. No sabíamos lo que era, pero era demasiado fuerte. Empiezan a sentir verdadero pánico porque hay algo más que los acompaña en esas estancias y deciden llamar a un sacerdote, al padre Talbot. Sería como aquí teníamos al padre Pilón, un sacerdote que se dedicaba a investigar casas encantadas, que había acudido a innumerables sitios donde se producían fenómenos poltergeist, y lo primero que hace es mirar la vivienda. Delante de él no se produce ningún fenómeno en aquella ocasión. Intenta tranquilizar a la familia, bendice tanto a los niños como la casa y dice que bueno, que puede tratarse de algún fenómeno poltergeist, pero que con esa bendición, con esos rezos, todo se va a calmar. Clara en un principio se queda contenta porque parece que se han apaciguado, pero enseguida comienzan de nuevo los fenómenos. Pensé, espera un momento. A mí me enseñaron que esto funciona. Me habían enseñado que cuando un sacerdote viene a rezar una oración, todo se soluciona. Pero no funcionó. Y no funcionó, Iker. Es más, a los pocos días llama la policía a su puerta y le da una mala noticia. Su hijo Mike acaba de tener un accidente de coche, está en coma en el hospital. En la ambulancia, todavía en estado semi-inconsciente, logra decir que alguien viajaba con él. Los policías recogen ese testimonio. Cuando llegan hasta el hospital se dan cuenta de que ha sufrido un accidente muy grave, incluso tienen que quitarle el bazo en la operación, tiene un brazo destrozado. Los padres están verdaderamente preocupados. Clara nos cuenta la situación que vive cuando llega a ese hospital. Tenía una hemorragia muy fuerte y tuvieron que extirparle el bazo. El agente que le sacó del coche dijo que Mike había asegurado que dentro del coche había alguien. Aclaramos en este momento que una de las informaciones o de voces que estáis escuchando pertenecen a una grabación del documental efectuado hace algunos años, y que las otras, para que no haya desdoblamiento de voces ni fenómenos raros a interpretación de la audiencia, pertenecen directamente a la entrevista que ha mantenido este equipo con Clara Miller. Pues sí, que ahora volveremos a escuchar lo que nos ha contado Clara de una serie de quemaduras que los niños pues tenían en sus brazos y en sus piernas. Por la noche, cuando se acostaban, todo parecía estar en calma, aunque en cuanto se apagaban las luces empezaban los fenómenos. Pero hasta el momento no habían atacado a ningún miembro de la familia, pero se empiezan a dar cuenta de que una especie de gotas que hacen quemadura tanto en brazos como en piernas sale en la piel de los más pequeños. Parece como si les hubieran echado ácido, como si algo corroyera la piel. Y se asustan, verdaderamente están ya en un estado, Iker, que muchas veces algunos de los niños se iban con sus abuelos a Búfalo a pasar allí temporadas, semanas, porque tenían pánico de volver a su casa. Clara, en la entrevista que hemos mantenido con ella, nos cuenta qué eran esas quemaduras y cómo salían. Sobre todo al final,
porque los niños aparecían con quemaduras. Parecían como quemaduras químicas que se producían por la noche y no las veíamos hasta la mañana siguiente. Era como un sentimiento terrorífico de que algo malo iba a ocurrir, como si fuera algo diabólico. El padre Trabold nos dijo que saliéramos de la casa antes de que aquello nos matara, y así decidimos salir de allí. Él había estado en otros muchos exorcismos e incluso clasificó los fenómenos que se produjeron: poltergeist, apariciones de entes, sonidos y muchas cosas más, y confesó que era el caso más extraño que jamás había visto. Caramba, con el padre Trabold. O salís de allí o esto os va a matar. Desde luego no parece la mejor indicación, pero sí demuestra perfectamente el nivel de pánico colectivo que se había adueñado de aquella situación, ¿no? Lo decía con toda la razón del mundo, Iker, porque esa familia vivió todo tipo de accidentes. En los 4 años que estuvieron allí, mira, te paso a enumerar algunos de los fenómenos y de los accidentes que vivieron. Mari, la niña pequeña, se cae de la bicicleta y se hace una brecha, una cosa normal con una niña de 11 años. Laura también se cae de su bicicleta y tiene una severa infección en un pie, se le infecta y casi tienen que amputarle ese miembro. Después se rompe una pierna jugando en el colegio. Bueno, pueden ser cosas de niños, cosas normales, eso le pasa a todo el mundo. Pero es que en esas mismas fechas, Mike, el chico de 17 años, se tira agua hirviendo encima del estómago. Dice que parece que cuando llevaba una olla con agua hirviendo, algo le empujó y le arrojó ese agua por encima. Clara se rompe un dedo intentando arreglar una ventana. Mike se corta un tendón del pie. Phil, el padre, se corta el pulgar cuando intenta desatascar el coche que se ha quedado encajado en la nieve. Beth, la hija, se rompe la mano. La madre de Clara se cae por esas escaleras de la casa empinadas. Dice que algo o alguien la empuja. Que luego, además, la abuela de los niños, la madre de Clara, también sería una de las testigos de ver apariciones incluso a los pies de su cama, una especie de figura vestida con un sombrero y sentado a los pies de su cama. O sea que toda la familia, no solo el núcleo inicial que se traslada allí, ve cosas, siente cosas y sufren los accidentes. Los padres de Clara tienen 3 accidentes de coche en tan solo 2 meses, algunos de ellos gravísimos. Clara también tiene un accidente en el que choca, un coche se salta un semáforo y justo la da en todo el lateral, pues casi matándola. Pero sigue, Mike es el que tiene el accidente y se queda en coma, como hemos dicho antes, y hasta el novio de una de las hijas llega a su casa para enseñar el coche nuevo que ha comprado, y el coche inmediatamente pierde los frenos y se choca contra un árbol, quedando siniestro total. Un coche que acababa de salir del concesionario, Iker. Una serie de fenómenos que además con los coches se centraba particularmente, porque en años posteriores gente que ha estado allí investigando también ha sufrido que los coches pues perdieran el poder controlarlos, perdieran los frenos o se rompiera el cambio de marchas. En fin, siempre pasaban cosas con los vehículos, parecía que no quería que llegaran hasta la vivienda. Pero sigamos, Iker, sigamos con las apariciones de la casa y con lo que esta familia tiene que hacer. Los niños, como hemos visto, aparte de sufrir esas quemaduras y esos accidentes, pues estaban en pánico. Y decide el sacerdote no solo bendecir la casa, sino también llamar a un psíquico, a Al Steins. Al Steins había sido una de las personas que mayores poderes, según la Sociedad de Parapsicología de Nueva York, tenía. Había sido estudiado incluso en laboratorio porque tenía una serie de capacidades. Y cuando llega a la casa, llevado por el sacerdote, dice que no le cuenten nada de lo que haya sucedido, que él va a ir habitación por habitación y va a ver lo que pasa. Y los fenómenos se centran en ese cuarto, en ese trastero debajo de la escalera. Allí dice que él ve cómo en otra época eso ha sido una especie de vivienda donde paraban las diligencias, las caravanas, una caseta donde se podía descansar, y alguien había cometido muchos asesinatos. Incluso dice que identifica 7 espíritus diferentes. Escuchamos cómo Clara en ese documental nos habla de ese psíquico y de lo que cuenta. Dijo que allí había multitud de entes,
No sé si eran personas que hubieran sido asesinadas. Eso no lo dijo, pero aquello debía de ser la consecuencia de personas que habían sido asesinadas allí. Creo que el padre Al pensaba que aquella era su última oportunidad de deshacerse de lo que había allí. Intentan por todos los medios deshacerse de esos espíritus, bendicen la casa, el psíquico intenta expulsar a esos entes que la habitan, y el propio sacerdote, ahora ya fallecido, dejó sus palabras. En ese documental dijo lo que había vivido, los fenómenos que había tenido que soportar, incluso él fue testigo de muchos de ellos, Iker. Escuchamos al padre Travel. I think that there were some paranormal happenings taking place. Ocurrían fenómenos paranormales allí y seguramente algún tipo de aparición. También tuvieron lugar fenómenos poltergeist. Probablemente fue causado por una combinación de una especie de energía psíquica producida por la familia o alguno de sus miembros. Estoy seguro, allí había energía psíquica. La familia se trasladó a la costa oeste. El marido murió y una de las niñas también. Resulta curioso escuchar a este sacerdote y en vez de hablar del diablo habla de energía psíquica, ¿no? Pero antes había dicho a la familia que se marchase de allí cuanto antes porque eso podía matarlos, en fin, no sé. Y todo el mundo dirá que cómo aguantaron 4 años, que cómo la 4 familia... años estuvieron. 4 años, de 1970 a 1974. Que cómo aguantaron, pues porque no tenían otro lugar donde ir. Como suele ocurrir en estos casos, habían dejado todo su dinero en la ilusión de tener una casa en el campo y no podían mudarse a otro lugar. Clara incluso decía que era imposible, que no tenían dinero y además... En el corte, se lo voy a pedir a Noel, en el corte 13, en la entrevista que hemos hecho con Clara, nos dice por qué no podían dejar esa vivienda y cuándo ya decidieron por fin, aunque fuera lo último que hacían, largarse de allí porque estaban verdaderamente asustados. Todo iba mal. Yo estaba preocupada porque no podía dejar a los niños solos en la casa y mi marido empezó a tener problemas en el trabajo porque estaba preocupado por nosotros. Y hablamos de salir de allí como fuera. Intentamos vender la casa, pero fue imposible. Nos declaramos en bancarrota y perdimos la casa y todo. Y han vivido muchas familias después de nosotros durante años, pero eran como imágenes espejo de nosotros. Todos siempre se rompía como nosotros. Otros han permanecido menos tiempo y recientemente vivía una pareja de ancianos de 80 años y ambos han muerto hace pocos meses. Ella decía que se despertaba en el medio de la noche y que veía a un hombre que permanecía de pie cerca de su cama y que ella le preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí? Y él contestaba, no lo sé. En fin, algunas imágenes no muy habituales y que tienen su fuerza. Ese niño de 16 años que lo ven a la vera del camino y que parece no saber dónde está y que luego... se repite ahora con este hombre que definen perfectamente los dos ancianos, ya de una edad provecta, y que dicen incluso mantener un diálogo con esa figura y la respuesta es no sé, me parece. A ese niño luego lo identificarían, Iker, con un hijo de uno de los comerciantes de Hinsdale que había perdido a su hijo precisamente en esa zona cuando el chico tenía 16 años. Y la descripción que da es clavada a lo que ven los niños. Pero por lo tanto, ¿sabemos algo del pasado de esa casa? Sabemos que fue una antigua cabaña donde efectivamente... Eso no es solo la visión del sensitivo, no es solamente la sino visión, que hay documentación. Hay documentación, hay mapas, incluso los caminos que pasaban, los caminos que hacían las diligencias y que pasaban precisamente al lado de esa casa. Era un sitio donde los viajantes descansaban y que al parecer, pues... hubo varios asesinatos, no se sabe si asesinatos, lo cierto es que hubo varias desapariciones. Se cree que fueron asesinados porque es cierto que se encontraron huesos. En la zona había varias tumbas y había huesos bastante antiguos. Incluso los perros de la familia llegaban con esos huesos a la casa. Te voy a preguntar ahora mismo, que parece que hay testimonios de los perros que de repente llegaban con tibias y llegaban con partes de
de cuerpos. Aquí tenemos, Santi, una especie de huerto del francés, el mítico caso español de posada o casa de huéspedes, que claro, al final se ponían a jugar las cartas, hacían una especie de pequeños complots entre varias personas, los mataban, les quitaban las ganancias y los enterraban allí mismo. Pues algo parecido, pero a la americana. Pues sí, los casos además se han repetido multitud de veces en diferentes países. Tenemos el caso de los caníbales de Swanee Vane en Escocia, que no solamente asaltaban a los viajantes, sino que además, aparte de desvalijarlos y quitarles toda la mercancía que llevaban, los devoraban incluso. Con lo cual estamos ante un camino que efectivamente en la época de las diligencias podía ser perfectamente un lugar conflictivo en ese tipo de cosas, y hay un montón de cuerpos que pueden no haber aparecido nunca. La verdad es que estoy absolutamente impresionado con el caso que nos está contando Carmen, porque tiene todos los ingredientes habituales y algunos absolutamente desconcertantes. Sí, desconcertantes. Esa forma, ¿no?, que tienen algunas de las apariciones, ese como estar en un limbo que no sabe dónde. El psíquico había visto como un personaje masculino quemaba esos cuerpos en la chimenea que todavía se conservaba en ese cuarto trastero. La chimenea original estaba allí cuando llegan. La chimenea original está cuando llegan, y la visión que tiene el psíquico es que están quemando muchos cuerpos en esa gran chimenea. Y al final se marcha esta familia, pero otras familias viven fenómenos allí. La familia se marcha. Antes nos apuntaba Carlos que hemos hablado con Michael Rambacher, él es investigador, y dice que no se centra solo en la casa, sino que él ha investigado también toda la zona, y al parecer es la casa y los alrededores, todo el entorno donde se dan esos fenómenos. Si quieres que nos lo cuente el propio Michael. This thing that is everybody calls the Hinsdale House, lo que la gente llama como casa Hinsdale no es exactamente la casa. Tienes que entender que todo eso pasa por el lugar en el que la casa está físicamente. Es una tierra de energías, por los sucesos que ocurrieron antes. En ocasiones el pasado se entremezcla con el presente, y eso es lo que realmente la gente experimenta. Eso es lo que Clara y su familia experimentaron. Y sí, hubo muchas personas como Florence y Joe Misnick que vivieron después allí y sintieron lo mismo que la familia Dandy. Pues el propio Michael citaba a Florence. Florence Misnick es la persona que posteriormente habita la casa, ahora ya ha fallecido, también su marido, y ella, en un documental, nos contaba al entrevistador cómo veía a ese hombre con sombrero y lo que le decía. Bien, estaba durmiendo, me desperté y sentí una presencia en la habitación. Miré y llevaba pantalones, una chaqueta, un sombrero, y le pregunté, ¿qué haces aquí? Y me contestó, no lo sé. Así que me volví a la cama y la siguiente vez que miré ya no estaba. Sin duda, por otro lado, esta mujer que ya no existe, que ya falleció, con mucho aplomo, preguntar a una figura como el que, vamos, y no sé, y al final la casa, por cierto, continúa, está ahí, se derribó. La casa sigue, la zona sigue, siguen produciéndose fenómenos paranormales, investigadores, grupos que van hoy en día a experimentar allí cosas, sufren este tipo de fenómenos, coches que se siguen parando, accidentes que siguen ocurriendo en esa carretera, visiones que sigue teniendo la gente, con lo cual es Iker todavía un punto activo, donde por otra parte Clara no ha vuelto a ir. Nunca más quiere acercarse a ese lugar que tanto daño hizo a su familia. Ella acabó divorciándose de su marido, su hija Laura, que parecía era en la que se centraban todos los fenómenos, o eso decían los psíquicos que estuvieron con ellos, murió a los pocos años de abandonar la vivienda. Bueno, os dejamos con todas las noticias aquí en la SER y ahora continuamos con temas bien distintos. Pues casi de la época del caso que estábamos comentando. Los años 70 también fueron un tiempo de ebullición para la música cósmica, la música misteriosa, o por lo menos esa música un poco diferente. Esa música que compilamos en este
CD doble, Cuarto Milenio, y que hoy sorteamos entre todos nuestros amigos que escriban a la web, a las vías de contacto distintas que tenemos. 27699. Algún día lo diré bien, después de 10 años. Palabra clave Milenio, Eso. espacio, los mensajes. Y la cadenaser.com, por supuesto, la web, ¿no? Sí, web, www.cadenaser.com y Milenio 3 con número @cadenaser.com. Y una encuesta en ikerjiménez.com, todo.com. ¿Has vivido fenómenos extraños en tu propia casa? Pues tú que decías que no iba a haber nadie, muy pocos. 61,7 que sí. Caramba. Hombre, es que ¿quién no ha oído una canica en el piso de arriba cuando los vecinos están de vacaciones? Bueno, 67. O un ruidillo. 61,7. Bueno, me deja realmente estupefacto. Sí que no yo pensaba como mucho un 15%, 20 de personas. No. En fin, la sensación de que no todos los casos son tan complejos, ¿no? Como este de América, estos casos que estuvieron bajo el paraguas oscuro, desde luego, del suceso de Amityville, pero que, como veis, hay muchos, y además en el mismo estado, en Nueva York, y no muy lejos de la casa donde vivieron sus pesadillas los Lutz. Un caso casi gemelo, ¿verdad? Casi idéntico, sacerdote incluido. En fin, nuestra misión, que lo conozcáis y que luego, por supuesto, penséis lo que os venga en gana. Yo no sé qué piensan nuestros amigos, porque hay muchos que siempre que tocamos este tipo de temas, y ahora vienen unos bien distintos, enseguida hay ese resorte mágico, ¿no? Muchas personas trazan un nexo entre lo que están escuchando y lo que ellos han vivido en sus propias carnes, y hay muchos casos. Pues mira, Gema desde Alicante nos decía: en mi casa sí que han pasado cosas extrañas. Ocurrieron varios años antes de morir mis abuelos. Éramos 5 miembros y todos los veíamos. Maite nos dice: hola a todos, qué historia la de Clara y su familia. Yo no me imagino en una situación así. Gracias por estas noches y por vuestra música que me llega al alma. Fina nos decía: viernes 12 de enero de 2007, media hora antes de que comenzase Milenio, con toda claridad, una niña que desapareció en el parque. Jesús de Madrid nos dice: seguramente se trate de unas pobres almas perdidas, ancladas en una realidad que no le corresponde debido al sufrimiento y dolor que padecieron. Y Mar, que nos decía que le encantan estos temas de casas encantadas. Vamos también con la web, donde nos llegaban mensajes que... Pues Manolito de Huelva, por ejemplo, nos decía que le sorprendía la encuesta, que con esos resultados tendremos temas de investigación hasta el próximo milenio. Daniel desde San Francisco: solo quería comentar que sería muy interesante un programa sobre la Donner Party, nos decía. Bueno, pues investigaremos, que también hay exploración, supervivencia, canibalismo, y hoy en día puede haber apariciones. El grupo de Donner se quedó, era un grupo de colonos que iba hacia California, y después de un invierno durísimo se quedó clavado en un paso de montaña, y casi 100 personas tuvieron que sobrevivir jugándose, por ejemplo, en duelos, quién moría y quién vivía, quién era devorado con los demás. Es una historia terrorífica, e incluso a día de hoy hay investigación arqueológica en el sitio, donde se pueden encontrar todavía los restos óseos de algunas de las víctimas, con marcas de sierra, con marcas de dientes, que dan testimonio de la tragedia que sucedió allí. Alejandro desde Sagunto nos decía: mi hijo de 3 años, días más tarde, cuando le llevaba a la guardería en coche, me dijo: papá, la nena. Me giré lentamente y vi a mi hijo señalar al techo del coche. En ese momento me eché a temblar. Miguel Dávila, que nos dice que está solo en casa y que ve sombras por todas las partes, pero que es genial. Nos dice también: yo he sufrido fenómenos poltergeist hace 13 años en el Lazareto de Mahón. Nos lo comentaba Agustín. Olores y sensaciones extrañas asociadas a mi padre fallecido. Nos lo comentaba Susana desde Calaf. Carmen nos decía: me tenéis totalmente enganchada con el programa de hoy, un tema apasionante que me pone los pelos de punta. Vero, buenas noches y querido equipo, otro sábado sin poder dormir y con los pelos de punta, gracias por el programa. Patricia nos decía que ha visto que cada vez que hay algo paranormal llaman a un sacerdote y a veces no da el resultado. Me da la impresión de que si la familia no cree en lo que el exorcista va a hacer, entonces no va a dar resultado. También nos decían que una madrugada, Fuensanta, Torrano, una noche, unos puñetazos en la puerta de mi piso me despertaron súbitamente. Cuando desperté a mi marido, cesaron. Comprobamos que no era nadie y nadie más los oyó. Fue aterrador.
Bueno, pues ya tenemos el fenómeno y también la pregunta que se puede extraer de todo esto. Cuando una familia entra en esa dinámica de psicosis colectiva, ¿ven cosas que no existen? ¿O esas cosas son más claras precisamente porque ahora se están fijando en todo? Alguien hace mucho tiempo, hace muchos años, lo recuerdo perfectamente, en Málaga, un técnico electrónico, hablando de otras cosas, me dijo: mire, yo creo que esto de la mente y la locura es como una gran radio y cada uno tenemos nuestro dial. A veces, por accidente, el dial se mueve y de pronto empiezas a escuchar otras cosas. Es muy normal, muy habitual, y nosotros lo sabemos como meros periodistas, que las personas que sufren este tipo de fenómenos, cualquier intensidad, luego es bastante normal que sigan viendo cosas. Es como si su percepción se hubiese abierto de forma diferente, en un abanico más amplio que la de los demás. ¿Es solo la sugestión? ¿Es solo el miedo colectivo? Lógico en una familia que empieza a creer que vive en un sitio con cosas raras. ¿O es algo que todavía no podemos ni siquiera entender? ¿Cómo suena este fragmento de Alan Parsons? Esto es la música cósmica en esencia, ¿no, amigos? Alfredo Matarnanz y el maestro Noel Calero, que siempre tienen a bien aderezarnos las historias de miedo y de conocimiento con un poco de esa música que es para escuchar, evidentemente. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Instante preciso para profundizar en una historia de la historia, en una conspiración española. Bueno, podemos decir que la página de nuestra vida, de los que ya habíamos nacido y de los que no habían nacido todavía, varió a raíz de este acontecimiento. Un 20 de diciembre de 1973, hacia las 9:26 de la mañana, en una calle bastante estrecha de Madrid, el presidente del gobierno de España salta por los aires en un viejo coche Dodge Dart, llega hasta lo alto de un edificio y hace una especie de equilibrio increíble entre la vida y la muerte también en la cornisa para caer, como si todo estuviese perfectamente planificado. Lo llamaron Operación Ogro los terroristas que lo hicieron. Fue un acontecimiento que, como digo, varió nuestro futuro. ¿Cómo sería España sin ese día? Madrid amaneció con un shock como nunca ha ocurrido. Desgraciadamente tenemos ejemplos posteriores en los que sí, la sensación que ya vivimos todos, por ejemplo el 11M tuvo que ser algo parecido, pero esto era tan inhabitual, tan infrecuente. Por ejemplo, cuenta la historia y la verdad que los terroristas que ejecutaron a Carrero Blanco en la Operación Ogro no tuvieron más que ir a un bar, coger la guía de teléfonos, buscar por la C y ver el teléfono y la dirección del presidente del gobierno. Cuando uno ahonda un poco en las circunstancias de uno de los casos, ¿cómo llamarlo, Santi? Yo diría el JFK español. Es decir, si tenemos el caso de Kennedy, después de tanto tiempo, todavía con tantas incógnitas, lo mismo, igual que en la primera hora, ha habido casos, por ejemplo, el de Carrero Blanco, la muerte de Carrero Blanco, el atentado contra Carrero Blanco en España, que conforme va pasando el tiempo y lo vamos analizando, como ha hecho también el invitado que ahora nos va a acompañar, uno se queda perplejo de las cosas que pasaron hace no tanto tiempo. Cosas clave. Siempre se ha dicho, se ha mantenido, que hubo muchos más elementos que no se contaron. ¿Es posible que en aquel momento unos individuos atravesasen la calle de Claudio Coello a muy poquito de la embajada americana, haciendo gran ruido en un túnel, con una pestilencia increíble? Nadie se preocupó de pedir licencia de obras. Es cierto que a día de hoy, en ese tramo de la calle Claudio Coello, sigue habiendo una grieta que se abre como recordando esta historia. Había una marca roja siniestra que los terroristas utilizaron. Es cierto que hay fotografías donde en un enorme agujero socavón lleno de agua, los coches, como si fuera aquello el fin del mundo, la policía moviendo automóviles, y hay un Morris, un Austin, que están moviendo también y que estaba lleno de explosivos y no lo sabían en aquel momento. Es cierto que aquella mañana fue de caos en Madrid porque no solo ocurrió esto,
sino que al mismo tiempo que el coche del almirante Carrero Blanco saltaba por los aires, en el matadero de Legazpi, un toro de grandes dimensiones y furia empezaba a embestir a la gente por la calle, mostrando una especie de extraña contradicción de este país que a veces alcanza casi el esperpento. Muchas cosas nos la cuenta nuestro amigo José Antonio Pastor, que ya nos escucha desde la cadena SER en Bilbao. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tengo tu libro, eres coautor con Marco Besas. Sí, exactamente, nuestro. Exacto, vuestro libro, y por cierto, maravilloso libro, fenomenalmente editado por la librería, de verdad que de Madrid al infierno, nos ha dejado aquí el equipo sorprendidísimos. Es un libro al que habrá que regresar en busca de nuevas historias, pero esta de Carrero, de verdad, yo creo que es un expediente para que muchos chicos y chicas jóvenes, sobre todo, que no saben ni intuyen lo importante que fue, pues sepan algo más de esa gran conspiración española. Vamos a empezar con unos sonidos, Santi, ¿te parece? Sí, porque toda esta historia en realidad comienza con una explosión y con unas voces que vamos a escuchar ahora. Voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. 2:20. José Antonio, quería hacerte una pregunta en un inicio, antes de repasar un poco las claves de esta historia, de esta gran conspiración, que tú mismo indicas en el libro, que se ha convertido ya en material de estudio para los más conspiranoicos, ¿no? Sí, o la prensa más al límite. Oye, una cosa, esto que contaba José Antonio de que en el pavimento de Claudio Coello, a pesar de los diferentes reasfaltados, siempre vuelve a surgir una especie de línea que recuerda de forma macabra el acontecimiento. ¿Esto es cierto o es leyenda? No, esto es absolutamente cierto. No solo eso, además la línea marca casi el lugar donde detonó, donde se produjo la explosión. No solo hay una línea que traza el túnel, sino que hay una parte más ancha que hace una forma como elipsoide, y ahí es donde vamos, seguro se produjo la explosión. Y eso ha pasado, yo lo leí hace tiempo, fuimos Marco y yo a verlo para sacar las fotografías, y la trazada es perfecta, es el túnel. ¿Y ese túnel todavía existe, José Antonio? Bueno, el túnel es una historia muy curiosa. Cuando todo ocurrió, el Ayuntamiento de Madrid, pues por supuesto tapó lo que es de los 7 metros, pues tapó lo que, por decirlo de alguna manera, correspondería al Ayuntamiento, a obras públicas. Pero justo cuando llegas a lo que son los cimientos de la casa, ahí dijeron que se tenía que encargar los dueños del inmueble. Y entonces eso hoy en día está, no sé cuánto, lo estuvimos viendo hace unos meses, habrá unos 60 centímetros todavía del inicio del túnel. Y impresiona muchísimo porque es estrechísimo. Sacáis vosotros una fotografía en el libro y comentáis un lugar como un ataúd prácticamente, claustrofóbico. Sí. No se comprende cómo pudieron meterse ahí, cómo podían estar horas, cómo pudieron penetrar 7 metros hacia adelante y luego hacer la forma de T de otros 7 metros a ambos lados, con el olor a gas, la tierra impregnada, decían eso, que cada vez que pasaba alguien los tacones de las mujeres se oían perfectamente. Dicen también que cuando tiraban la bomba de alguna de las casas aquello era terrible, pero yo lo que vi dije, bueno, son 60 centímetros, no sé, parece que pero no, es una claustrofobia tremenda. O sea, dices, ¿cómo podían aguantar el olor, la mezcla de gas, todo?
el comando que hizo la llamada Operación Ogro, ni más ni menos. Es que yo creo que, en fin, cuando pasa el tiempo, conforme pasan los años, uno se da cuenta de la dimensión de las cosas, ¿no? Atentado y muerte del presidente de esa forma, de nuestro país que ha tenido muchos atentados a presidentes, ¿no? Sí. Y algunos con grandes misterios, por cierto, pero incluso les cambió el color de la piel a los miembros de este comando por estar tanto tiempo ahí abajo, ¿no? Claro, una vez que superaron los primeros cimientos, entraron una tierra suelta, pero una tierra que estaba impregnada, estaba húmeda. Entonces, claro, de estar metidos allí todo el día, porque estuvieron 8 días, tardaron 8 días en hacer todo ese agujero. Dicen que aparte la peste que te llevaban encima les hacía que no se acercara a nadie. Cuando iban a cenar tenían que estar apartados del resto de la gente porque desprendían un olor insoportable. Tuvieron además algún derrumbe en el cual, a raíz de eso, se acompañaban de una pistola, porque decían, prefiero pegarme un tiro dentro del agujero que ahogarme de aquí. Y todo eso estaba pasando, José Antonio, y sobre todo hablamos para el gran público, los cientos de miles de amigos que nos escuchan y que estoy seguro muchos ni han acudido a los libros o a las películas que se han hecho sobre este acontecimiento. Yo recuerdo el inicio de esa maravillosa serie que era La Transición de Victoria Prego. Claro, la transición empezaba con este día, con este acontecimiento, y con una enigmática frase de Franco que era: no hay mal que por bien no venga. Y a partir de ahí empieza toda una serie de conspiraciones, la primera y genuina, junto con las bombas de Palomares, quizá conspiración española, porque se piensa que han tenido estos miembros de la ETA que tener ayuda, y nadie sabe si esa ayuda viene de la CIA o viene del bloque soviético, que es imposible que con la visita de Kissinger, ni más ni menos, a Madrid, durmiendo a pocos metros del lugar donde están estos escultores, entre comillas, haciendo el túnel, nadie de los servicios de inteligencia, nadie de la policía armada, nadie ha detectado esa obra ilegal, con lo que son las obras hoy en día, que uno hace clink en una pared y ya está el ayuntamiento. Bueno, pues nadie había pedido licencia, nadie sabía nada y los ruidos eran evidentes. Bueno, vamos a hacer una cosa, José Antonio, vamos poco a poco, si te parecen titulares, recordando lo que pasó, y luego con Santi, contigo por supuesto, entramos en la versión de qué pudo ocurrir, qué hubo detrás. ¿Te parece? De acuerdo. Primero, hay un intento de la ETA, según desveláis en el libro, y es una información de verdad alucinante, yo me quito el sombrero, de intento de secuestro del almirante Carrero Blanco, la figura que iba a seguir de alguna forma el franquismo, y se sabe que tiene una rutina cotidiana, que no hay ningún tipo de protección especial, y llegáis a comentar en el libro, José Antonio, que tenían previsto secuestrar a Carrero e incluso a todas las personas que estuvieran dentro en ese momento en la misa. Efectivamente, habían comprobado que no había más de 50 personas habitualmente en la iglesia, y entonces lo que se podía hacer perfectamente era entrar, no eran los 4 que evidentemente estuvieron al final, sino traer unos cuantos comandos más del País Vasco, y vestidos además de sacerdotes, entrar en la misa, y en un momento determinado de la misa controlar a esas 50 personas, que era sencillo por el miedo que podían crear con las metralletas, y llevarse a Carrero por una puerta lateral. En ese momento dejarían unas maletas diciendo que había un explosivo y que no se moviera nadie, o esas maletas se activarían, y de llevarse, además se lo llevaban relativamente cerca, a la zona del Santiago Bernabéu. Y efectivamente, esa fue una de las teorías, o sea, de los proyectos que tuvieron. También pensaron simplemente en ametrallarle en una calle cerca de su casa, pero sí, la del secuestro era porque ellos lo que pretendían era hacer un intercambio de presos. No pretendían matarles, sino pretendían sacar presos de la cárcel. Hay un momento en que esos planes varían, ¿no? Las circunstancias políticas y la muerte de algunos miembros de la ETA hacen que se cambie el formato de la idea para directamente atentar contra el presidente del gobierno. Efectivamente. Hay 2 hechos principales. La muerte de Chiquía. Chiquía muere en manos de la policía en Algorta. Y entonces eso hace pensar que no es suficiente con el secuestro, que hay que pasar algo más fuerte, algo que llame más la atención, y es el asesinato. Y luego, además, cuando pretenden hacer el secuestro, alquilan una serie de casas, y entre ellas alquilan una casa cerca del Santiago Bernabéu, que es donde van a tener a Carrero no más de 48 horas, además. En una tienda de niños, si no me equivoco, exactamente, ¿no? Una tienda de niños. Pero son las cosas que tiene. En esa tienda de niños se produce un robo de unos kinkis, de lo que llamamos kinkis de aquella época. Entonces les descubren, hay que poner una denuncia, ponen ellos una denuncia con unos carnets falsos, una identidad falsa, y entonces desisten de la idea de llevar a ese sitio, y desaparece la idea en ese momento del secuestro.
Operación Ogro, os vais a sorprender, os lo aseguro. Y por supuesto, las vías de contacto, cualquier opinión al respecto. El atentado que cambió nuestra historia. Yo sé que Santi está ahora mismo que quiere saltar sobre el micro porque sé que tiene una información increíble, lo sé, pero quiero que escuchemos cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, no lo vas a contar ahora, pero Carrero recibe una llamada esa misma noche. Ahora lo contamos, sería la parte no oficial. Vamos con la oficial. La oficial, José Antonio, que además lo está describiendo perfectamente, es que al final unos hombres pertenecientes a un comando de la ETA localizan la ruta. Siempre hacía la misma Carrero Blanco, era un hombre muy religioso, ¿no? No era nada difícil, verdaderamente, para ser un presidente de gobierno. Bueno, en aquel momento todavía vicepresidente, pasó a ser presidente. Eso fue otra de las cosas que complicó la idea de hacer el secuestro. Hacía todos los días lo mismo, pero invariablemente. O sea, es que es asombroso, con una seguridad mínima. Y hay otra parte que ellos dicen que llegan a comulgar a su lado, hombro con hombro, en la iglesia. Es terrible. Entonces llega el momento de hacer el famoso y tenebroso túnel, ¿no? ¿Cuál es la historia de ese túnel? Pues la historia del túnel es que, bueno, ellos descubren que ven unas obras en cierto día y eso les da la idea de, dicen, caray, si podíamos hacer esto, ¿no? Podíamos hacer un túnel, colocar un explosivo y llevarlo por los aires. Pero lo que ocurre es que, bueno, en un alarde de yo no sé lo que es, de inconsciencia, dicen que eso lo pueden hacer una noche. Pero que por supuesto se dan cuenta que no. Días más tarde descubren que se alquilan unos semisótanos en la calle Claudio Coello, que les puede venir perfecto para hacer eso. Entonces, nuevamente con una identidad falsa, alquilan el semisótano de Claudio Coello 104, diciendo que son escultores. Uno de ellos dice que es un escultor y que, bueno, que va a hacer unas obras para adecuar el local a sus deseos, a sus necesidades. Curiosamente, otra de las cosas que nos llama la atención es que el portero además era policía armada. O sea, es que hay una serie de cosas. Yo digo en el libro que... Sí, ni Valle Inclán. ¿Perdón? Que ni Valle Inclán o Berlanga sí. supera esto, ¿no? Pero es que además es que cada vez que hacían un ruido extraño, el supuesto escultor le decía, miren, hemos hecho ruido, y decía, no se preocupe, si esto yo ya lo entiendo, el trabajo que ustedes tienen consiste en eso. Por lo cual, ahora José Antonio, también un portero que era portero de finca urbana y policía armado, que ocurre en su vivienda el complot contra el presidente del gobierno. Es que yo me imagino lo que pudo... No sé si se investigó la vida de este hombre después, ¿no? No lo sé, la verdad es que, mira, es una cosa que no hemos llegado a investigar, pero es que además los olores a gas, todo revelaba que allí estaba ocurriendo algo. No hubo ni una queja del vecindario, no hubo nada. Parecía lo que digo en un momento, que el policía armado lo que parecía era vigilar el buen estado de las obras, en vez de vigilar lo que estaba ocurriendo allí. Y llega el día de la explosión, pasan pues por el infierno realmente de ese subsuelo, les cambia hasta la tez, lo que comentabas, José Antonio, del olor, la claustrofobia, y consiguen directamente horadar todo el suelo de esta calle, que es estrecha, pero es una de las calles, para quien no conozca Madrid, del meollo del barrio de Salamanca, del corazón de Madrid prácticamente, muy transitada, en una zona ya un poco más hacia arriba, más tranquila, y llega el día de la explosión, que yo creo que es que no sé si se lo esperaba alguien o no, pero la conmoción, incluso en las voces de los propios policías armados, hay como un shock, nadie sabe lo que ha ocurrido, nadie sabe qué decir. A las 9:26 de la mañana ocurre algo realmente inesperado, el plan sale con una perfección casi militar. Sí. Además, por lo que podéis leer en el libro, resulta curioso que a estas personas les saliera todo tan bien. Es muy extraño, realmente, porque hay ciertos elementos de la preparación que también son bastante chapuceros. Se dejan bolsas con las pistolas, el agujero, no, realmente al caérsele dicen, bueno, pues esto igual hay que colocar alguna madera para que esto aguante. No, hay una serie de cosas que no coinciden con una preparación perfecta, y sin embargo el resultado es perfecto en ese sentido, es lo que pretendían. Pero ya digo, es muy extraño. Es extraño, y al final ocurre que la detonación hace elevarse el coche 30 metros. 30 metros, un coche blindado que sube hasta la azotea de ese lugar de los jesuitas, y que luego se ha reproducido en la famosa película Operación Ogro. Pero hay algo que a mí me sorprende tremendamente. Sabemos casi todos, creo, lo que ocurre. Hay un instante de desconcierto tremendo.
un gran boquete como si fuera la boca del infierno se ha abierto ahí, con agua, los coches, y la policía empieza a apartar los coches sin saber que está apartando, por ejemplo, uno de ellos es un coche de la muerte, vamos. Sí, sé por dónde vas. Es terrible. El Morris, el Austin que habían colocado en doble fila un Austin para asegurarse dos cosas. Una, que el coche pasara por el sitio exacto, se habían separado un poco en la doble fila y tuviera que ralentizar la marcha. Y además habían colocado un explosivo dentro para, ya rematar que todo aquello fuera tremendo, ¿no? Y lo curioso es que ese coche no explota. Y ese coche permanece ahí después del atentado, lo mueve la policía, va a un depósito que, como ponemos en el libro, se llama La Bombilla, que resulta irónico que se llama La Bombilla, y permanece hasta que en la rueda de prensa que dan los mismos de ETA días más tarde cerca de Burdeos, dicen, oigan, que ahí hay un coche que no ha explotado. Y ese coche estuvo ahí, pudo ocasionar algo muchísimo más grande, pudo ser el atentado murieron 3 personas, pudieron morir muchísimas más. El mismo hecho de que el coche, y esto no es cuestión cinematográfica, José Antonio, quedase durante unos segundos en perpendicular prácticamente a la cornisa, debatiéndose entre caer de nuevo a la calle o al patio, podría haber provocado otra tragedia, caer ese coche inmenso de nuevo hacia el público, ¿no? Sí, además, de todas maneras, ellos dicen que lo que intentan es que el atentado se circunscriba a la figura de Carrero, a sus acompañantes. Pero lo cierto es que la explosión también afectó a la casa, al inmueble de Claudio Coello 104. De hecho, se cayeron paredes. No hubo heridos graves en el momento, pero, tanta idea de que eso solo afectara a Carrero es imposible. No tenían, yo creo que sinceramente, aunque se piense que habían calculado muchas cosas, no tenían una idea real del material, de la cantidad de material que se metía ahí dentro. Claro, y además en una calle tan estrecha, según tengo entendido, incluso algunas de las paredes del inmueble caen sobre las niñas, las hijas del portero. Exactamente. No resulta nada grave luego lo de las niñas, pero efectivamente cayeron. Es que era imposible que fuera de otra manera. Bueno, hasta aquí los hechos, los acontecimientos que son parte de la historia de España. Y es algo tan extraordinario, es un electroshock en la nación, cambia un tiempo, que empieza la teoría de la conspiración, que además, como ocurre con muchas otras historias, como la que va a venir en la tercera hora, Alternativa 3, ese es el código, Alternativa 3, otra historia de conspiración increíble, está a nivel global, mundial. Va pasando el tiempo y uno se da cuenta de que hay cosas que no encajan. Santi, se sabe que Carrero en persona, o eso dice la viuda, recibe esa noche una llamada. Sí, la verdad es que a raíz del asesinato del almirante Carrero hay mucha gente que empieza a hacerse preguntas. Una de ellas es la propia viuda del almirante, doña Carmen Pichot, ya fallecida, que empiezan a escamarle una serie de cosas, y de hecho está registrado en diversos libros. A partir de ese momento experimenta un marcado alejamiento del régimen, una seria decepción. La viuda empieza a sospechar. Sí, lo primero es ese célebre discurso de Franco, que, lamentando la muerte del que había sido su primer ministro, su presidente del gobierno y gran colaborador durante muchos años, cuela esa frase más o menos inexplicable de no hay mal que por bien no venga. ¿Qué bien podía venir de aquello? Realmente, si había una figura que molestaba a todo el mundo en aquel momento y estaba en cierto sentido marcada para morir, era Luis Carrero Blanco. Porque realmente no es casual que, por ejemplo, esa serie de la transición empezase con el asesinato de Carrero Blanco, porque probablemente si no hubiese muerto Carrero Blanco no hubiese habido transición. Era el sucesor oficial de Franco, al menos en espíritu, no como jefe del Estado, que ya estaba designado el entonces príncipe de Asturias, sino que era el guardián, digamos así, de las esencias del régimen. ¿Pero y qué le dicen por teléfono, Santi? A eso voy. Aparte de eso, otra cosa que escama a Carmen Pichot es que al día siguiente el ministro de la Gobernación, el equivalente a nuestro ministro del Interior, el responsable de la seguridad personal de Carrero Blanco, no solamente no es destituido, sino que coge el puesto de su marido y es designado presidente del gobierno, Arias Navarro. Pero eso le hace recordar una llamada telefónica
que tiene lugar exactamente la noche anterior al asesinato. Y es que Carrero Blanco sí había recibido por parte de los servicios de inteligencia rumores de que podía estarse atentando contra su vida. Pues bien, esa misma noche el coronel Quintero, un altísimo cargo del CSID, le llama y le dice: almirante, el comando está controlado. Ya puede estar tranquilo, en teoría. Un rumor que ha sido muy extendido en la comunidad de inteligencia española desde hace tantísimos años es que había mucha gente que podía saber lo que estaba sucediendo. Y fíjate, los primeros en dudar no fue doña Carmen Pichot, los primeros en dudar fueron los propios terroristas, como nos lo enseña esta escena de la película Operación Ogro. Hay algo que no entiendo. El olor a gas, el ruido que armamos. Y además aquí, a 2 pasos de la embajada americana y de la casa de Carrero, pegados a la iglesia a la que él va todos los días. No es posible que nadie se dé cuenta de nada. No van a ser todos idiotas menos nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Y si nos están dejando que lo hagamos? ¿Para qué? No sé, igual para poder cogernos luego a todos juntos. Pero si estamos todos aquí. Ya, pero ellos no lo saben. Estás cansado, Luken. O a lo mejor, no sé, está el problema de la sucesión de Franco. Habrá luchas por el poder entre ellos, ¿no? Y además están los servicios secretos americanos. Sabe Dios, a alguien le podría venir bien que nos carguemos a Carrero. Oye, estamos hechos una mierda sin que nos des el coñazo. Además, si quieren dejarnos de verdad, y a ellos. Le hacemos saltar por el aire y ya veremos al final a quién le ha venido mejor. Venga, a trabajar. La increíble historia de la Operación Ogro, el asesinato del presidente del gobierno español en la calle Claudio Coello hace ahora 37 años, se van a cumplir. José Antonio, es cierto que los terroristas estaban en un piso, en uno de los pisos que tenían francos en la calle o por la zona de Aluche, y se sabe o se intuye, ya en esta parte de la conspiración, digamos, que había conversaciones telefónicas que habían sido interceptadas y en el fondo la idea global de que nadie hizo nada, nadie movió un dedo. Yo, después de... Mira, lo curioso de todo esto es que en cuanto rasgas un poquito en esta historia, empiezan a salir informaciones por todos lados. Y además informaciones que todas van en la misma dirección. Que allí, durante aquella época hubo mucha gente que se tapó los ojos, los oídos y la boca. O sea, yo lo que ha estado comentando Santi... había ocurrido otras veces, ha habido atentados, otros magnicidios contra presidentes de gobierno, y en esos casos al día siguiente ha dimitido el presidente, el ministro de Gobernación, el ministro de Interior. Pues no, en este caso se le premia con la presidencia de gobierno. Nada encaja y lo que hemos comentado, ¿qué ocurre? Que se puede hacer un atentado a 150 metros de la embajada de Estados Unidos cuando la noche anterior ha dormido Kissinger. Ese es otro de los elementos fundamentales de la historia de la conspiración, ¿no, José Antonio? Es decir, ha venido Kissinger, ha hablado con Carrero, algo ha pasado y justo después ocurre el atentado. Imaginamos, por lógica, que en plena Guerra Fría la visita de Kissinger, el hombre prácticamente, podemos decir, del poder en Estados Unidos, habría motivado una vigilancia extrema. Efectivamente, y nadie se da cuenta de que por donde pasa el presidente todos los días están esos obreros que nadie conoce. Es que la sede de la CIA además está en la propia embajada, estaba en la propia embajada. Y habían venido policías ex profeso ante la visita de Kissinger a vigilar la zona y a ver la situación de seguridad. O sea, resulta curioso, en la entrevista de Kissinger con Carrero, según he leído las crónicas en su momento, las crónicas de aquel momento también están un poco viciadas, pero lo que luego he podido leer, él se llevó una buena impresión, pero Kissinger se llevó una buena impresión del apoyo que podría encontrar en algunas cosas en Carrero, pero por otro lado sabía que Carrero, por ejemplo, no era partidario de entrar en la OTAN, España, ni había prestado las bases en cierto momento. Así que era un elemento que les incomodaba también bastante. Sí. Se ha hablado mucho, Santi, de la crispación que existe entre esos dos mandatarios. Sí, la entrevista no se desarrolla en términos para nada cordiales. Pensemos que en aquella época de Guerra Fría, si había una debilidad en el frente europeo del bloque norteamericano, eran Portugal, España y Grecia, que eran tres dictaduras que no encajaban con el modelo liberal que
que estaban intentando imponer en todo el mundo, y que, bueno, la misión de Kissinger en España, sobre todo esa conversación con Carrero Blanco, tenía dos objetivos fundamentales y parece ser que no se pusieron de acuerdo en ninguno de los dos. El primero, el evidente, que era propiciar una apertura en España, que sí que hizo una especie de dicta blanda a partir de la entrada en el poder de Arias Navarro, pero que con Carrero hubiese sido completamente imposible. Otra menos conocida era el incipiente programa nuclear español. Había ya un reactor experimental de plutonio en la propia ciudad universitaria, que eso también es otra historia que también tiene mucho de valle inclanesco, entre otras cosas porque los residuos se descargaban al alcantarillado de la ciudad de Madrid, o sea, muy propio de la época también. Y esa central, ese reactor trabajaba con plutonio y estamos en un país que tenía las mayores reservas de uranio natural de Europa en aquel momento, con lo cual no era en absoluto descabellado que España hubiese llegado a tener una bomba atómica, máxime cuando un feliz o un infeliz accidente como el de Palomares había propiciado al parecer acceso a muchos de los secretos nucleares de los norteamericanos. Esa entrevista no sale en absoluto nada bien, y a partir de entonces, que no olvidemos que la muerte de Carrero Blanco ocurre justo al día siguiente, es decir, la entrevista ocurre el día 19 de diciembre, Carrero muere el 20, y a partir de entonces sí que empiezan a surgir rumores sobre la intervención de la CIA, de los norteamericanos, etcétera, etcétera, en este asunto. Y, como muy bien decía nuestro contertulio, había mucha gente que se tapaba ojos y oídos, pero hubo una persona dentro del régimen, que era Fernando Herrero Tejedor, el fiscal del Tribunal Supremo, que estuvo investigando esto. Él había recibido de personas de su máxima confianza dentro de los círculos de inteligencia un informe en el cual se vinculaba a la CIA y a la DIA, a la Central de Inteligencia y a la inteligencia militar norteamericana, en este asunto, y concretamente se señalaban detalles muy concretos, como la llegada a Torrejón de Ardoz de un cargamento desde Fort Bliss, en Estados Unidos, que contenía 10 minas antitanque terrestres de última tecnología, capaces de ser detonadas de forma inalámbrica y de máxima potencia. Al parecer eso podría haber sido parte del cargamento mortal que se colocó en aquel agujero. Lo realmente curioso, y que también ha servido de hilo a los conspiranoicos, es que Herrero Tejedor muere apenas un año después en un extrañísimo accidente de tráfico en el kilómetro 104 de la carretera de la Corona. Sí, le arrolla un camión, si no me equivoco. Sí. Curiosa simbología, ¿no? Pura casualidad, pero kilómetro 104 y Claudio Coello 104, ¿no? 104, sí. Vamos a hacer una cosa, Santi. Has podido hablar con un buen amigo de este programa, comandante Fernando San Agustín, uno de los dirigentes de los servicios de inteligencia españoles durante varias épocas, y una persona que sabe mucho y que tiene bien contarnos cosas de vez en cuando. Sí, y Fernando San Agustín nos ha hablado sobre todo de cómo era el ambiente de inteligencia y el ambiente de la alta política en aquellos momentos, y sobre todo de las repercusiones que tuvo para esos ambientes aquel acontecimiento tan dramático. Que ellos habían conseguido matar a lo que para ellos era un obstáculo, para ellos era un símbolo del régimen franquista. Para los demócratas más convencidos y más partidarios de acelerar el proceso, se había quitado, desgraciadamente, un obstáculo que hubieran preferido que se hubiera quitado de otra manera. Y luego, realmente, tuvimos que llegar a la conclusión que, desgraciadamente, como tantas veces en la historia, la muerte de un personaje acelera el cambio, y acelera el cambio a veces para bien y a veces para mal. En este caso, parecía que el cambio se iba a acelerar para bien. Hubo un altibajo, naturalmente, pero ya todo el mundo se ha dado cuenta que el obstáculo firme y riguroso que suponía según ellos, para la llegada de la democracia, pues se había quitado. José Antonio, en las investigaciones que habéis seguido efectuando los que os interesa este asunto, la gran conspiración española, una de las grandes conspiraciones, habláis en vuestro libro de algunos documentos desclasificados donde
se revela un poco más o menos esta sensación general, ¿no? Sí. Que Carrero sobraba del mapa y esto se ha desclasificado ahora y llevaba como 30 y pico años o 40 años oculto. Sí, es una nota de la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado de Gobierno estadounidense del 71, desclasificada en el 2008, en el que dicen que el mejor resultado que puede surgir es la desaparición de Carrero, que desaparezca de escena, literalmente. Y eso viene en un documento de 1971. Exactamente, desclasificado en el 2008. Y dicen que con la posible sustitución por el general Díaz Alegría o por Castañón, que aparentemente eran personas bastante más partidarias de una apertura, cosa que Carrero no lo era. Precisamente el día que muere Carrero se cree que la reunión que iba a haber después que iba a haber en el Ministerio de Gobernación en la Castellana número 3, se iba a hablar del tema de la apertura, pero por lo visto Carrero precisamente lo que quería era advertir que de apertura nada. Qué curioso, porque hay un momento en que incluso el presidente Suárez afirma, si no tengo mal entendido, José Antonio, que no sabían si detrás de todo esto estaba la CIA o los rublos de la KGB, de alguna forma, dice, ¿no? Dice una frase que es, pese a los años que he pasado en el gobierno, o no sé si ETA cobra en rublos o en dólares. Y esa sensación, Santiago, se ha mantenido en todo este tiempo. Creo que esto del documento del 2008... En fin, es que hay cosas que se cuentan. Es lo que pasa con Estados Unidos. Por un lado, en mi opinión, que me parece maravilloso, ¿no? Que es que desclasifican sus documentos y que salen. Pero un documento que lleva 37 años en secreto y que ahora habla de la desaparición de Carrero Blanco era interesante o favorecía, claro, a ojo de buen cubero a uno le estremece porque dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sabremos en un futuro de lo que está ocurriendo ahora, dentro de 37 años, en otros documentos, ¿no? Pero al mismo tiempo, y en el bloque del Este, ¿qué sabrán? Ellos ya ni desclasifican, vamos, ¿qué habrá ahí de secreto? Pues siempre ha habido esa doble balanza, y yo no sé si especialistas como San Agustín, o personas que tú has entrevistado, ¿con qué se quedan? Casi nadie parece que apuesta por el atentado puro y duro, tal y como nos ha contado la historia. No, y de hecho, según se han ido sabiendo cosas, incluso del seno de la propia ETA de la época, pues parece ser que hay personajes ajenos a la organización que son los que de alguna manera coadyuvan, pues por ejemplo, a que se conozca que Carrero Blanco es un sujeto tan meticuloso en su rutina y tan poco escrupuloso, ¿no? Exactamente, y tan poco escrupuloso en su seguridad. Incluso se habla de personas extranjeras y no se deja caer más. Una tesis que también circuló en su día entre los servicios secretos españoles es que el servicio secreto francés, que podía tener algún tipo de interés oculto, hubiese tenido algo que ver o hubiese sido utilizado como corresponsal por la propia CIA, porque es una práctica que muchas veces lo hemos dicho aquí, los servicios de inteligencia grandes como la CIA o el KGB, operaciones de este tipo no las llevaban a cabo directamente, sino que por ejemplo en el caso del KGB se utilizaba mucho al servicio secreto búlgaro o al servicio secreto de Alemania Oriental, y en el caso de la CIA los servicios secretos tanto franceses como británicos eran los utilizados para este tipo de cosas. Pero fíjate que en el marco histórico la cosa tiene hasta su cierto sentido, porque hemos dicho tres lugares: España, Grecia y Portugal. Curiosamente, en el caso de España precisamente es en el que hay más dudas o en el que está la cosa más velada por la conspiración, pero siempre también se ha sabido o se ha rumoreado que tras la revolución de los claveles en Portugal hubo una importante acción de la Central de Inteligencia norteamericana y que tras el derrocamiento de la Junta Militar en Grecia, pues 3/4 de lo mismo. Con lo cual parecía que esa operación de democratizar los restos dictatoriales que quedaban en Europa para hacer un bloque occidental más fuerte, pues de alguna forma le salió muy bien gracias a la ayuda voluntaria o involuntaria de ETA. ¿Te ha contado más cosas, San Agustín? San Agustín me ha hecho una pequeña revelación que voy a compartir ahora con vosotros. Yo no creo que ayudaran. Yo no creo que ayudaran en absoluto. Pero de alguna manera mantengo la sospecha de que algo sabían, que quizás no sabían todo, no sabían con quién y tal, pero yo creo que algo debían saber. Y naturalmente es cierto que los servicios de inteligencia por aquel momento, desgraciadamente, no estaban en sintonía con un montón de servicios de inteligencia, ni con los americanos, ni con los franceses, ni con ninguno. O sea,
Lo que sí es una maravilla es escuchar muchas veces las historias de Fernando San Agustín en muchos de los grandes misterios españoles, que no es cuestión de conspiranoia, no, sino que luego cuando uno, como ha dicho José Antonio Pastor, rasca un poco, se da cuenta de que en las páginas importantes de la historia siempre hay áreas que se escapan por completo de lo lógico, ¿no?, de lo convencional. Sí. Yo le hago una recomendación a nuestros miles y cientos de miles de amigos que nos escuchan por podcast, que es que esta frase del coronel San Agustín la rebobinen y la escuchen un par de veces. A lo mejor le cogen más sentido. Yo no sé qué opina nuestro público sobre ese acontecimiento tremendo que cambió nuestra historia y que parece que bueno, pues que hubo muchas cosas en la tramoya. Ahora le voy a preguntar a José Antonio qué queda en el lugar. Ellos han vuelto al lugar, parece mentira, ¿no? Un lugar por el que pasamos muchas veces, que es cotidiano, sí, y que quedan sus secretillos ahí. Pues aparte de lo que te he dicho, el trazado en la carretera, que resulta muy curioso, porque además ya te digo que se ve dónde fue la detonación exactamente, puedes ver la cornisa en la iglesia, en 30 metros arriba. Queda la marca todavía del golpe del coche. Sí, lo han remozado un poquito, pero se ve perfectamente, es un color distinto, y si miras con un poquito de atención, se ve perfectamente. Además del túnel, y una cosa, José Antonio, que me ha llamado la atención, porque vuestro libro, de Madrid al infierno, lo que es un increíble dossier también fotográfico, un trabajo de hemeroteca de investigación ayer y hoy, que me parece fabuloso. Bueno, pues mostráis, por ejemplo, una imagen de una marca un poco siniestra, ¿no? No sé si es roja o negra o qué es, pero que durante un tiempo hubo una marca ahí, ¿no? Sí, en el libro Operación Ogro, el comando de ETA niega que esa marca que la hicieran ellos. Es extrañísimo, curioso que haya una marca, que se quedara una marca en ese sitio. La marca desapareció después, se pintó. Pero estaba justo en el lugar del impacto. Sí, pero bueno, la referencia aparentemente era el Austin, que estaba colocado en el lugar exacto donde tenían que accionar el explosivo. Carmen, ¿qué opina el público? Pues mira, Juan López nos daba una información, nos decía, no sé si la gente sabrá que el vídeo oficial de la voladura del coche de Carrero Blanco lo hizo el truquista de cine Emilio Ruiz del Río, un artista, quizá fue ese un dato de interés, nos decía que... Bueno, es que esa explosión del coche del Doge comentando, además, en la es redacción increíble, para una película creo que del 78, por ahí más o menos, ¿no? Es increíble. Un efecto especial, vamos, puntero, digno de Hollywood de la época. Que lo haces ahora con ordenador y yo no creo que quede igual, ¿eh? Es fascinante que una etapa de la historia de España tan importante y un acontecimiento determinante en el futuro del país esté rodeado aún de tanto misterio. Vaya historia la de Carrero Blanco, cuántas cosas que no sabemos. Y por supuesto, yo creo que hay una cosa muy importante también en todo esto, las interpretaciones, cada uno la que quiera, pero que es, primero, lo que yo he dicho antes, ¿no? ¿Qué habrá sido de las vidas de las personas implicadas en esta historia? Estoy pensando en ese portero, fíjate. Sí. ¿Qué habrá sido eso? Es un libro ese, José Antonio. Sí, lo tengo en cuenta. Que sí, es una historia, porque claro, el hombre en cuya casa ocurren los hechos y no se entera de nada. Tremendo. Y también nuestro recuerdo, evidentemente, porque son personas que saltaron por los aires y los mataron. Oye, que me parece al conductor, a Carrero y al otro, me parece terrorífico, ¿no? Sí. Y eso queda claro. Raquel Gutiérrez nos decía justamente esta tarde he estado hablando con mi familia del atentado contra Carrero y como dice Iker, la casualidad no existe. Sergio Sánchez apuntaba que cuando se firmó el Pacto de Madrid, Franco era útil para luchar contra la URSS, pero en el 73, con los rusos incapaces de avanzar, Franco y su régimen ya no eran necesarios a USA. ¿Por qué alargar el régimen? Oye, por cierto, Santi, la viuda me contabas, yo no sé si luego ya falleció tiempo después, sí, ya falleció. Se convirtió en eso, en una especie de chin en el zapato que denunciaba cosas que no estaba de acuerdo con lo que había pasado y ella es la que pensaba que algo había por detrás. No, Carmen Pichot fue una mujer muy discreta y sí que concedió pues a escritores que han escrito temas de la transición, concedió entrevistas y en petit comité. No hizo nunca una denuncia pública de sus sospechas, pública de salir a los medios y declarar ella, pero sí que efectivamente esas personas que la conocieron y esos autores que lo reflejan en sus libros, sí que reflejan que era una mujer profundamente decepcionada con un régimen al que lógicamente, siendo mujer del almirante, pues era muy afecta en principio. María Ángeles García preguntaba si las imágenes conocidas del atentado de Carrero Blanco son reales o son ficción. ¿Ves? Es que la gente piensa que la explosión es la realidad, porque está tan bien hecha. Bueno, pues son ficción. Son ficción, hay claro. que aclararlo. Marcelo Fernández nos decía, buenas noches, a lo mejor hay informes secretos acerca del atentado de Carrero Blanco que algún día se desclasificarán. Seguro que serán para alucinar.
Pues estamos convencidos. José Antonio, ¿puede quedar alguna sorpresa de un acontecimiento de hace 37 años todavía en la recámara? Hombre, yo antes de empezar este bloque he oído en una cuña vuestra que decía, ¿quieres conocer la respuesta? No sé verdaderamente si la respuesta va a ser fácil de tener. Hay demasiadas cosas. Incluso se cuenta que en el juicio del 23F, muchos años después, hubo un militar que en un impasse del juicio dijo, bueno, si ustedes siguen tirando de la cuerda y si me siguen metiendo en todos estos líos, yo también puedo tirar de la cuerda y contar dónde estaban muchos el día 20 de diciembre del 73. Eso lo he llegado a oír. De verdad que, bueno, nos hemos quedado todos así en un impasse, ¿verdad? Hasta la música de Hans Zimmer, de Nixon, que le pega mucho a esto, se ha ido apagando poco a poco, y yo creo que es el mejor colofón posible. ¿Cuántos acontecimientos de nuestra historia están en la sombra? El ejemplo de Carrero pues es uno de tantos, claro, un presidente de gobierno, y en un momento clave. José Antonio Pastor, junto a Marco Besas, ha efectuado esta investigación y muchas más, sí, de Madrid al infierno. Hablaremos de este libro y yo os planteo desde ya, José Antonio, sí, que hagamos alguna cosa comentando algunos de los casos. Felicidades por el libro. Muchas felicidades gracias por ese capitán Sánchez que da miedo mirando a través del tiempo y el espacio, el crimen del capitán Sánchez. Habéis conseguido cosas tan bonitas y tan macabras al mismo tiempo como los objetos que había en la famosa historia de la casa de la mano cortada. Eso fue fantástico. De tanto tiempo hemos estado ahí nosotros, sí, y yo nunca había visto, tengo que decirlo, las cabezas de perro dentro de las ollas y mil cosas. ¿Sabes lo que pasa, José Antonio? Se lo dices a Marco, que a mí me emociona cuando hay un buen trabajo periodístico. Y aquí lo contaremos. Un abrazo muy grande, amigo. A vosotros, muchas gracias. Miquel Ramos, compañero en Ser Bilbao. Un abrazo muy grande, gracias por todo. Pues, ¿qué puede venir en la tercera hora? Una historia, es una historia... Con mucha polémica. Bueno, bueno, en 5 segundos, al gran Fernando Jiménez del Oso, que los aquí presentes hemos sido sus alumnos y hemos trabajado con él durante años, cuentan que le echaron de Televisión Española por lo que viene a continuación. ¿Verdad o no? Lo va a contar nuestro compañero Diego Marañón.